La vida, hermano, de las personas, si estás de acuerdo conmigo, está llena de decisiones a tomar. Cada decisión conlleva, por cierto, cierta responsabilidad y riesgo. Por esa razón, nosotros tenemos que meditar muy bien antes de tomar una buena decisión. La vida en eso consiste, en tomar decisiones. Ahora, como creyentes que somos, ya no podemos tomar decisiones a la ligera. Ahora que ya hemos aprendido que todo lo que nosotros decidamos hacer para nuestra vida tendrá un efecto, sea negativo o sea positivo. Amén. De hecho, alguien dijo por ahí muy sabiamente, tu vida en el presente reflejan las decisiones que tomaste el día de ayer. ¿Bien? Las decisiones que tomaste en el pasado de tu vida. Por eso ahora, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros consultamos a Dios. Antes de tomar una decisión, consultamos a Dios primeramente. Contemplamos los riesgos, contemplamos también la responsabilidad que al final será solamente nuestra y de nadie más tras cualquier decisión que tomemos, y que al final nadie tendrá la culpa si tomamos una mala decisión. Amén. Eso es responsabilidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de hacer. Ya no estamos como en el mundo. Estamos en el mundo, pero dice el Señor, ya no somos de este mundo. Amén. Hermano, en nuestro texto de hoy vemos al Señor Jesucristo en su camino de regreso a Jerusalén. Él venía de ministrar en una ciudad aledaña. Recuerdan, el ministerio del Señor consistió en no solamente en palabra de ciencia, de sabiduría, de un Dios divino que conocía todas las cosas, sino que también consistían en señales, milagros y prodigios que el Señor hacía. Y esto provocaba que mucha gente que testificaba todo lo que el Señor hacía cada vez que hacía acto de presencia, que mucha gente se levantara decidida, deseosa de caminar con el Señor como lo hacían sus discípulos. Amén. Muchos se levantaban quizás emocionados, impresionados por lo que el Señor hacía. ¿Y quién no? ¿Quién no, verdad? Quizás ese sería el caso de muchos de nosotros si viéramos en persona al Señor Jesucristo hacer todo lo que Él hizo. No sentiríamos otra cosa más que desear seguirlo a donde Él vaya. Señor, yo voy contigo. Como le dijo Pedro, ¿verdad? ¿A dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, resulta ser que en esta ocasión, a las afueras, en el regreso a la ciudad de Jerusalén, Jesús se encuentra con 3 aspirantes a convertirse en sus discípulos. ¿Sí? 3 aspirantes, 3 hombres que le salieron al encuentro al Señor intentando convertirse en sus discípulos. Amén. La temática, hermano, del párrafo que acabamos de leer no se refiere a la salvación, sino se refiere a la actitud, ¿verdad?, que se requiere de aquel que reconoce a Jesús como maestro, ¿verdad?, y que desea seguirle y depender de Él. Hoy no vamos a hablar de la salvación, hoy vamos a hablar de aquel que desea seguir a Jesús, aquel que desea convertirse en un discípulo más de Jesús. Amén. Aquel que llegue a entender todo lo que esto representa, como dijimos en el contexto,
aquel que esté dispuesto inclusive a asumir su propia responsabilidad, su propio riesgo, que lo lleve a enfrentar todo lo que se puede levantar contra su vida, si es que de verdad desea caminar con el Señor, convertirse en un discípulo del Señor. En el primer versículo vemos al primer aspirante. Por lo que parece, se trataba de un joven un tanto impulsivo y temperamental, que si se dan cuenta en las palabras de este joven, uno de los 3 candidatos a seguirlo, él prometió de una manera que nos pone a pensar que él lo hizo sin calcular el costo que esto iba a tener para él. Al decirle al Señor Jesucristo palabras como: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Hermano, a mí no me dice otra cosa que se trataba de un joven. ¿Sí? Y nos atrevemos a decir que se trataba de un joven emocional, impactado, impresionado por lo que el Señor acababa de hacer en el lugar de donde él provenía. Te voy a seguir, Señor, a donde quiera que vayas, yo voy contigo. Señor, lo dejo todo, estoy dispuesto a seguirte. Pero la realidad fue que este joven no calculaba el costo de lo que esto le iba a costar. En un momento emocional, como muchos de nosotros quizás podemos experimentar, que le decimos al Señor: Señor, llévame a donde tú me quieras llevar. Señor, yo te voy a seguir, así como Pedro dijo. ¿A dónde más voy a ir, Señor? Haz de mí lo que quieras. ¿Quién le ha dicho así al Señor? En un momento así de... Muchos hemos cometido este error, podemos decirlo, si no hay una convicción interna, hacerlo de verdad. Nosotros no somos emocionalistas, nosotros somos realistas. Nosotros en esta iglesia, por cierto, no fomentamos las emociones o el emocionalismo de las personas, porque los podemos llevar a pecar. Y la palabra de Dios dice: si haces al Señor promesas, no tardes en cumplirlas, porque el Señor no se complace de los insensatos. ¿Y cuántas veces no le hacemos promesas a Dios nosotros, precisamente como esta? Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Si existe un discípulo de Cristo, un discípulo que es llamado por el Señor, que ha logrado ver, ¿verdad?, lo suficientemente claro para su vida, lo que representa seguir a Cristo, el costo, el precio que esto va a tener, los riesgos y todo, y aún así decide seguirlo, ese es un verdadero discípulo. En Apocalipsis 14:4 hay un ejemplo de lo que estamos hablando, de lo que es la resolución de seguir a Cristo de un verdadero discípulo. Aquel que, como dijo el joven en el contexto, versículo 57, te voy a seguir a donde quieras. Apocalipsis 14:4 dice: y estos son los que no se contaminaron con mujeres, refiriéndose a los 144,000, de los que algunos creen que son los únicos que se van a ir, ¿verdad? O los únicos que se van a salvar. Pero en su contexto sabemos que esa es una teología errónea, ¿verdad? Dice: pues son vírgenes. Estos son, dice, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermano, un verdadero discípulo sigue al Señor por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquellos que han sido apartados por el Señor, aquellos que han sido llamados a formar parte del discipulado del Señor.
Amén. Aquellos que se han sentado primero a calcular el costo. Entonces vemos al Señor en el versículo 58 haciéndole una advertencia a este muchacho. Como que el Señor le decía a este muchacho: mira, si de verdad quieres seguirme, te voy a sugerir algo. No te prometas demasiadas cosas buenas de este mundo. ¿Entendemos este término? O sea, no ames demasiado a este mundo. Si de verdad me quieres seguir, no te hagas propósitos mundanos. No abraces las cosas de este mundo si de verdad me quieres seguir. No te hagas metas personales, porque debes entender que si tú vas a venir en pos de mí, yo puedo cambiar tus planes. Yo puedo desbaratar tu vida bien planeada. Amén. Porque puede ser que lo que yo quiero o voy a hacer de ti es algo contrariamente a lo que tú esperas obtener en esta vida. Amén. Por eso el Señor fue tajante con este joven cuando le dice en el contexto, versículo 58, y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Así que por lo tanto, no abraces mucho las cosas de este mundo. ¿Sabes por qué razón? Porque vas a ser discípulo de alguien que ha vivido de prestado. No, el Señor no tuvo nada cuando estuvo en la tierra. Siendo el dueño de todo, Él, dice la palabra del Señor, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. La condición, hermano, tan pobre en la que el Señor Jesucristo vivió en su paso por este mundo, en las cosas que Él carecía y aún de las cosas más necesarias, que aún hasta las zorras y los pájaros disfrutaban, Él no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza. Él no tenía morada, Él no tenía casa, Él no tenía nada, siendo el Hijo de Dios, en su condición, ¿verdad? Por eso dice el libro de los Filipenses, Él se humilló a sí mismo. Hermanos, ¿podrán creer ustedes que el Dios que creó los cielos y la tierra no tenía casa de su propiedad? Ni siquiera tenía casa. Es más, Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, usando este título no solamente como un título mesiánico, sino también como descendiente de Abraham y participante de lo mismo que nosotros. El Hijo de Dios, Jesucristo, dice la palabra del Señor, que detrás de la expresión que Él usó un total de 87 veces en todo el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre. En el libro de los Hebreos capítulo 2, versículo 14, la palabra del Señor lo corrobora de esta manera. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Él también participó de lo mismo, pero con un fin y con un objetivo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermano, Jesucristo se despojó de sí mismo y de todo. Con esto también enseñándonos a nosotros a tener el corazón despegado de todas las cosas de abajo de la tierra, para poder suspirar por las cosas
de arriba. Hermanos, ¿sabes cuál es el problema de la iglesia del Señor en estos últimos tiempos? Y puedo enfatizarlo con categoría, en los últimos tiempos. Porque si algo se ha notado, ha sido notable en los últimos tiempos, es la falta de compromiso del pueblo de Dios con la obra del Señor, porque muchos están afanados, muchos están preocupados en tantas cosas, muchos están envueltos en tantas cosas allá afuera que se les ha olvidado que hemos sido rescatados con una misión y que aquel que nos llamó, aquel que nos limpió, aquel que perdonó nuestros pecados, se ha comprometido con nosotros a suplir todo lo que nos falte y a proveer así como lo hace con los lirios del campo y las aves de los cielos. De la misma manera. Veamos cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es el mandamiento? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Sí? No nos afanemos. Busquemos el reino de Dios. Y luego dice versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto. No que te has muerto literalmente, si estás vivo, pero has muerto a tu viejo hombre, aquel que se afanaba por todo, aquel que se preocupaba por todo, aquel que buscaba su propia provisión. Has muerto a ese hombre ya. Espero que así sea, o así haya sido. Amén. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, te digo una cosa en base al texto que estamos estudiando hoy. Esta es la condición, la confianza, el compromiso que Dios exige a quienes estén dispuestos a seguir a Jesús. Si se dan cuenta, fueron 3 candidatos. Uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y nos faltan 2 más. Entonces, el propósito del Señor es este. Si nosotros de verdad nos proponemos en seguir a Cristo, no debemos de empeñarnos en poseer muchas cosas de este mundo. Amén. Esa no debe de ser nuestra meta. Ese no debe de ser nuestro propósito. El mundo busca, construye, consigue todas estas cosas, pero la palabra de Dios dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de lo que ustedes tienen necesidad. El que quiera seguir a Cristo no debe de vivir empeñado en construir imperios aquí en la tierra. Estamos tratando de interpretar un poco las palabras del Señor en su contexto. Amén. Sino que debemos estar dispuestos, hermano, si queremos seguir a Cristo, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Y si es posible, a perderlo todo por seguirlo a Él. Amén. Nosotros estamos siguiendo un reino invisible para nuestros ojos, pero ahí está. La palabra de Dios dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven, porque esas cosas son temporales. Mas pongamos la mirada en las cosas que no se ven, porque esas cosas que aunque tú no las veas, como es el reino de Dios, como es la herencia celestial que Dios tiene para ti, aunque no las veas con estos ojos, son verdaderas. Ahí
aquí están y algún día las verás. Hermano, en esto consiste la fe. En esto consiste el seguir al Señor, tomar el arado y seguir al Señor. Amén. Hermano, Jesús nos enseña, y también el Señor nos enseña, porque en esto consiste la advertencia del Señor Jesucristo en el versículo 58. Es una de las advertencias para un candidato que no midió las palabras ni la promesa que le estaba haciendo al Señor. Pero el Señor, en su respuesta, en su reprensiva a esta expresión de este muchacho, hermano, Jesús nos enseña a ti y a mí que si no estamos dispuestos, tú y yo, a todo esto, aún hasta perder tu propia vida si es posible, aún a perderlo todo, aún a dejarlo todo atrás, si no estás dispuesto a hacerlo o no está en tu corazón hacerlo, el Señor Jesucristo dice, mejor no pretendas seguirme. Mejor no pretendas venir en pos de mí. Es lo que el Señor está diciendo literalmente. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que entienda de lo que Jesucristo y la vida eterna, ¿verdad?, representa, hermano no va a dudar en enfrentarlo todo por seguirle. Y eso es algo de lo cual yo he hecho mucho énfasis desde mucho tiempo atrás en esta iglesia. ¿Sí? Nuestro deseo, el deseo de Dios, el deseo y la intención que viene de Dios de presentarles el Evangelio sin mancha, sin contaminación, sin adulterar nada, sino tal y como es con ese fin de que ustedes puedan ver con claridad quién es Jesucristo, lo que Él hizo por ustedes en esa cruz, que es la vida eterna. La vida eterna viene a ti cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. No cuando te vas al cielo. La vida eterna comienza cuando Cristo se convierte en tu Señor y en tu Salvador. Amén. Esa es la vida eterna. Hermano, necesitamos ver, apreciar, valorar lo que Cristo hizo. Quien no valora el sacrificio de la cruz no se compromete con Dios. Quien no valora lo que Cristo hizo, lo que Él logró en esa cruz por nosotros, no va a comprometerse con el Señor. Por eso la palabra del Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia, mas los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Los que dicen, a pesar del costo, tengo a mi familia a toda en contra mía porque me hice cristiano. En el trabajo todo mundo hace burla de mí, dicen que soy aleluya, dicen que soy un santurrón porque ya no participo de sus bromas, de sus fiestas, de sus chistes, de nada. Siempre trato de conducirme con integridad, con transparencia, trato de ser honesto, sincero, trato de amar en lugar de odiar a los que me persiguen, y más sin embargo soy objeto de todas estas cosas en mi trabajo. Mi esposo cada vez se opone más a que yo venga a la iglesia. Mi esposa cada vez se opone más a que yo venga a la iglesia. Mis hijos todos se fueron de la casa porque ya no quieren seguir la fe que yo profeso. He sido objeto de todas estas cosas, pero más sin embargo yo sigo y voy a seguir porque yo he visto el valor tan grande que tiene lo que Cristo hizo por mí. Amén. Solamente las personas que puedan lograr ver todas estas cosas son las que no van a dudar en ningún momento en enfrentarlo todo con tal de seguirle. Dice Juan 6:68, leamos primeramente Juan y luego leemos Lucas 5:11.
Juan 6:68 dice la palabra del Señor, y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En el contexto de esta expresión de Pedro, vemos a un grupo muy grande, por cierto, de seguidores del Señor, y algunos autodenominados discípulos que cuando el Señor se puso a decir en esa ocasión: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no podrá heredar el reino de Dios, muchos de ellos se ofendieron, se enojaron, se fueron, hermano, dejaron al Señor. Podemos decirlo, dejaron al Señor con la palabra en la boca, se fueron, se enojaron, dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la va a poder aguantar? Y dice la palabra del contexto que se fueron, y se le acerca Pedro al Señor y le dice: Señor, creo que fuiste muy duro. Señor, creo que esto que dijiste como que no cayó muy bien. Y el Señor les dijo: ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Ahí es donde Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Hermano, si tú desertas o dejas una iglesia donde se te predica la fiel y verdadera palabra de Dios, que porque te parece dura, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde va? ¿Hay algún otro lugar mejor que donde se te predica la Biblia tal y como es? Yo lo dudo, hermano, lo dudo. Sí hay lugares donde te van a adornar mucho el mensaje, donde te lo van a decorar muy bonito para que no te sientas mal, para que estés feliz, para que estés contento, para que no toquen esas áreas internas de tu corazón que cuando son tocadas, no hay lugar, no hay lugar, a menos que sea una iglesia donde también te prediquen la Biblia. ¿Entendemos entonces? Lucas 5:11 dice, ya voy avanzando, Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, repita conmigo, dejándolo todo, y que digan conmigo en voz alta, dejándolo todo, le siguieron. ¿Quiénes? Los discípulos, los que vieron la grandeza del Señor, los que recibieron las palabras de vida que ningún otro hombre les había hablado, los que recibieron la confirmación de un evangelio de poder, no solamente de palabras sino de hechos también. Hermano, aquí no hacemos milagros de sanidades ni de todas estas cosas, creemos en un Dios que las hace y las puede hacer. Pero ese no es el esquema bíblico para la iglesia del siglo presente. Ahora debemos de andar por fe y no por vista. Amén. No necesitas ver milagros para creer. Amén. ¿Sí? Ahora la palabra misma te debe de convencer de que el que te está hablando y el que ha establecido todas estas verdades es Dios, un Dios verdadero, que existe, que está en su trono de gloria y que algún día tú y yo estaremos frente a Él. Amén. ¿Sí? Ellos lo vieron. Y esa es mi oración, mi deseo y el deseo de Dios por sobre todo, que tú puedas ver a Jesucristo en esta mañana. Y que puedas calcular el costo también. No sea que te comprometas a seguirlo y al final no le cumplas. Amén. Que veas el reino de Dios. En el versículo 59 dijo a otro: sígueme. Lean conmigo: sígueme. Y él le dijo: Señor, primero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Se dan cuenta? Oye, pues qué excusa tan válida, ¿no? Ah, Señor. Bueno, para empezar, la Biblia no confirma que el padre ya se haya muerto. Pudo haberse tratado quizás de un hombre ya muy anciano o muy enfermo que quizás no había muerto todavía, ¿verdad? O que a lo mejor este
este segundo candidato, que fue llamado directamente por el Señor, estaba esperando solamente que el padre muriera para recibir su herencia, ¿no? Le dice: Señor, déjame que primero entierre a mi padre. Pero si notamos algo, hermano, el segundo candidato no se ofrece primero. Él no es como el primero. Este candidato, ¿sí?, es llamado por el Señor a seguirle. De lo que sí estoy seguro es que para algunos el Señor tendrá que tumbar la puerta de su corazón. El Señor tendrá que allanar el corazón y la vida de un individuo al cual Dios quiere usar con propósitos eternos en esta tierra. Amén. Puede tratarse de un ministro, puede tratarse de un misionero, puede tratarse de un hombre o una mujer que quizás Dios va a usar para el beneficio de su reino en esta tierra. Son personas que, aunque Dios llama a todos y Dios ama a todos, no quiero tampoco dar a pensar que Él hace acepción de personas con este tipo de llamados. Él ama a todos, Él tiene propósitos eternos para todos. La invitación a esta salvación es para todos, pero hay llamados específicos que Dios hace. Y que, por cierto, cuando se trata de llamados específicos, si tú eres llamado a predicar el Evangelio, si tú eres llamado para desempeñar alguna misión específica en esta tierra, donde te va a tocar batallar directamente con el reino de las tinieblas, Dios te tiene que equipar bien. Y también, como parte de ese llamado, tú recibirás un tratamiento especial. Porque si vas a ser usado por Dios como un instrumento para su gloria, Él tiene que transformar tu carácter primero. Amén. Pues un pastor es muy herido, muy perseguido, muy machucado, porque Dios tiene que trabajar con el carácter. Amén. Todo ministro de Dios que no tenga el carácter que tuvo el Señor Jesucristo no va a poder ser eficaz en el terreno evangelístico, no va a poder. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Vemos que este hombre no se acobardó, sí, no se acobardó ante el llamado, pero sí inmediatamente le puso al Señor una pausa para seguirle. Le puso quizás una excusa que, como vuelvo a repetir, puede ser muy válida, pero para el Señor no lo fue. Voy a enterrar a mi padre. Hermano, esta excusa que de inmediato le puso este hombre al Señor, dio a entender que quizás su padre ya estaba en las últimas, porque así es como lo refleja la narración. Y que tan pronto como su padre muriese, bueno, entonces ahora sí, Señor, te sigo a donde tú me lleves. Amén. Esta clase de excusas, hermanos, nos pueden dar a entender tres tipos de tentaciones para no seguir al Señor. Pongan atención, son tentaciones que nosotros podemos tener porque todos hemos sido llamados por Dios. Con este ejemplo, puede ser esta excusa, puede ser otra a lo mejor. Puede ser mi padre, pueden ser mis hijos, puede ser mi madre, puede ser un patrón que no me deja descansar los domingos para venir al templo, puede ser lo que sea. Hay tres tipos de tentaciones. Una de esas va a ser la de descansar en una promesa de discipulado a largo plazo con el fin de no comprometernos demasiado pronto con el Señor. Esa es la primera tentación. Prometerle al Señor: Señor, primero déjame poner en orden mi vida. Déjame, Señor, resolver tal situación. Déjame, Señor, pagar una deuda. Déjame convencer a mi esposo, porque él no quiere venir al templo, pero yo sí. Señor, estoy orando, estoy ayunando. Dame un tiempo y yo me voy a convertir en tu discípulo.
estamos tratando de igualar un poco la excusa de este hombre para no seguir al Señor. Quiero que mientras desarrollamos el mensaje, lo que ya falta, tú escudriñes a ti mismo tu corazón. Hermano, porque aquí vemos la situación de 3 hombres que intentaron convertirse en discípulos del Señor. Y yo creo fielmente que aquí hay personas que en su corazón anhelan lo mismo. Porque si tú no anhelas en convertirte en un discípulo del Señor, entonces no vas a llegar a ningún lado. Seguirás siendo el miembro de una iglesia nada más hasta ahí. Pero el Señor nos ha llamado con misiones específicas. El llamado del Señor para nosotros es específico. Hay una tarea asignada para cada uno de nosotros, de la cual nosotros rendiremos a Dios en aquel día, como decíamos el miércoles. ¿Se acuerdan? Cuando nos toque rendir cuentas a Dios por todas las cosas que hicimos bien e hicimos mal. La segunda tentación es la de aplazar el cumplimiento de lo que sabemos muy bien que es nuestro deber. O sea, seguir aplazando un llamado que Dios nos ha hecho por cualquier otra cosa, pasando por alto e ignorando que ese es nuestro deber. Dios nos ha llamado. Dios quiere que nosotros nos comprometamos en el discipulado del Señor. Pero siempre está la tentación de aplazar, cuando sabemos que es nuestro deber hacerlo. Pero decidimos siempre dejar para mañana lo que necesitamos en realidad hacer con urgencia el día de hoy. Por eso la palabra del Señor enseña que nosotros tenemos que aprender a renunciar al viejo hombre, a morir a nosotros mismos. Ya no vivo yo, dice la Escritura, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo dice? A ver, ¿quién se la sabe? Gálatas 22:2 dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en... ¿Entendemos esta? Y todo lo que vivo en esta carne lo vivo para la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó por mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya no vivo. Un discípulo del Señor ya no vive para sí. Ahora vive para el Señor. Ya no vivimos para nosotros. Hermano, yo ya no vivo para mí. Personalmente yo vivo para Cristo. Tengo mi familia. Tengo todavía mi empleo. Pero mi encomienda número 1, mi compromiso número 1 es con el Señor. Amén. El tiempo que yo tengo y dispongo, lo uso para prepararme para el Señor. Tentación número 3. La tentación de pensar que nuestros deberes para con los de nuestra familia nos excusan de cumplir las obligaciones que tenemos con el Señor. Esa es la tercera tentación. ¿Se acuerdan? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esta excusa pudo haber sido un tanto válida quizás, pero vuelvo a repetirlo, para el Señor no lo fue. Es la de pensar como tentación que nuestros deberes para con los de nuestra familia, o sea, todo lo que tenga que ver con mi familia, ¿sí?, me sirve como una excusa válida para no seguir al Señor. Así pensamos muchos. Así pensaba yo también, de igual manera. Nos excusan de cumplir las obligaciones que tenemos con el Señor. Pero lo primero que nosotros debemos de pensar, y es lo que a mí me llevó a pensar y a reflexionar ante esta excusa,
Yo era un padre muy sobreprotector. Yo le temía el compromiso también con Dios. Yo no quería comprometerme con Dios. Para mí, mi familia era mi escape siempre. Mi escape siempre. Yo creía que por ahí me podía escapar siempre ante el llamado del Señor. Hasta que entendí, y eso es lo que yo deseo, que nosotros entendamos que para el Señor esto es una tentación a no obedecer la voluntad de Dios, nuestra familia. Entonces no debemos de cuidar a los nuestros, no nos debemos de preocupar por los nuestros, por supuesto que sí. Amén. Esto no se refiere, las palabras del Señor, versículo 60, como vamos a leer ahorita, no se refiere a que Cristo quiere que los creyentes se despojen del afecto natural a sus familiares, sino que no pongan como excusa el afecto y el cuidado a sus seres queridos primero, para no seguir al Señor. Mi padre, déjame que primero entierre a mi padre. ¿Sí? Pero como el Señor sabía todo, el Señor sabía, y creo que de ahí derivamos la respuesta del Señor en el versículo 60, que el Señor sabía que esta era una excusa muy válida a primera vista, pero el Señor sabía, tu padre aún no ha muerto. Y me lo estás poniendo como excusa para no seguirme. ¿Y cómo lo dijo? ¿Cómo lo manifestó o lo expresó el Señor? Versículo 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. De acuerdo a las palabras del Señor, de acuerdo a lo que Él dice, si el familiar más íntimo, acuérdense de esto, si el familiar más íntimo que tú y yo tengamos se cruzara en nuestro camino para no hacer la voluntad del Señor, para impedirnos seguir a Cristo, debemos tú y yo de armarnos de valor, de coraje, ¿verdad? Para hacerlo todo de lado antes de desobedecer al Señor. Aclaramos, el Señor no está pidiendo que nos despojemos del afecto hacia nuestros seres queridos. No vayan a pensar eso. Pero de lo que yo sí estoy seguro, y la Biblia así lo enseña, que Dios no acepta excusas de este tipo. Señor, no puedo porque viene mi mamá de México, o viene mi hijo me viene a visitar el fin de semana y queremos llevarlo a pasear por la ciudad. Un ejemplo así. ¿Sí? O Señor, yo no puedo ir al culto hoy porque mi esposa tiene una gripita. O porque mi esposo no se puede levantar de la cama porque le duele el diente, o porque yo no sé. O puedes traer una historia que conmueva. Oh, sí, la verdad sí tienes razón. Pero delante del Señor, y quiero que se lo lleven en su corazón, no es mi palabra, es palabra de Dios. Al Señor no le valen y no acepta ninguna clase de excusas de esta índole. Ante el llamado de Dios, ante el llamado a seguirle, ante el llamado de cumplir la encomienda que Dios nos ha dado, Él no va a aceptar excusas que tengan que ver con la familia, a menos de que se hayan muerto, estén de gravedad en el hospital y ameriten tu presencia ahí. Pero mientras tanto, hermano, yo te la acepto. El pastor de la iglesia donde tú vayas te acepta este tipo de excusas, pero Dios no las acepta. Para que nosotros lo sepamos. La expresión deja que los muertos entierren a sus muertos significa deja que el mundo muerto y espiritual se haga cargo de las cosas de este mundo. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ese es el llamado, hermanos. Eso es lo que conlleva seguir al Señor. Amén. Esa fue la excusa del segundo candidato. Y la excusa del tercer candidato
Uno que en el versículo 61 le dice al Señor, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ah, qué conmovedor, ¿no? Déjame primero, me voy a ir a despedir. ¿Que se va a morir o qué? No va a morir. No tenía ni que irse a despedir de los de su casa, porque como vuelvo a repetir, el Señor no vino a separarnos de los nuestros, no vino a impedir que nos desentendamos de ellos. Él ha venido a hacernos un llamado a nosotros, a seguirlo, a servirlo. Eso es todo. Nuestro Dios es un Dios justo. Amén. Él nos permitirá y nos concederá el tiempo, las habilidades y todo lo que necesitamos para también pasar tiempo de calidad con los nuestros. Amén. Para ministrarles la palabra, para salir juntos, para pasear, para ir a comer juntos, para pasar tiempo de calidad en casa. No me malentiendan. Aquí estamos hablando de un llamado, de un ministerio que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. Que ante este llamado no podemos seguir aplazando al Señor diciéndole, nomás déjame y resuelvo esto y ahora sí me comprometo contigo. Nomás déjame y cubro aquello, tengo cuidado de aquello, convenzo a aquel o convenzo a aquella o pido el domingo de descanso. Nomás déjame que lo arregle todo y ahora sí me comprometo contigo. ¿Me entienden cuál es la temática? Ese es el propósito del mensaje de hoy. Que nosotros podamos ver y calcular y también ver un poco más de cerca que para atender este llamado Dios demanda compromiso de nosotros. ¿Amén? Que este llamado, hermano, como dijimos al principio, consta de una decisión: seguir a Cristo o no seguirlo. Nosotros hemos aprendido, y yo bendigo a esa persona que me enseñó esta verdad. Esta persona me enseñó, o sigues a Dios del todo o no lo sigues. Dios no quiere tu servicio a medias. Eso a mi hermano me pegó como guante en la cara. O lo sigues o no lo sigues. Él no quiere servicio a medias. O te comprometes con Él, o como dijimos hoy, por cierto, o no te comprometes. Eso a mí me sirvió. Porque si tú lo haces a medias, el Señor no recibe nada. El Señor no va a recibir tu servicio. No va a recibir tu culto, no va a recibir tus ofrendas, no va a recibir nada de ti si tú lo sirves y lo sigues de esta manera. Y esto que nos sirva como alerta a todos. O al Señor lo sirves completo o no lo sirves. Eso a mi hermano me pegó, me llegó, tocó todos mis órganos internos, si es posible, y me hizo reflexionar. Ahora entendemos con más claridad por qué la Escritura está llena de mandamientos y de condiciones para seguir a Cristo. No solamente es de seguir un culto cada domingo, no solamente es de vivir la vida en Cristo como muchos la viven, alá y se va, vengo un día, no vengo otro día. No. Esto es más que eso. Amén. La Biblia está llena de alertas, de recomendaciones y de exhortaciones también a seguir al Señor, a entregarnos al Señor, pero al 100%. Amén. Pero no es posible, yo todavía tengo mi trabajo, hermanos, yo tengo mi trabajo todavía. Yo trabajo y trabajo duro y largas jornadas también. Pero no me doy el tiempo de llegar a casa, preparar mensajes, estudiar, orar y estar listo para la siguiente actividad. A eso me refiero. Esta devoción en eso consiste. No en que estés aquí todos los 7 días de la semana, porque aquí no hay nada, hay días que no hay nada aquí, pero que tu corazón, que tu devoción a Cristo esté en ti de continuo, con la actitud, con la reverencia
de que Cristo es primero. Y cuando se te atraviese algo que te impida atender el llamado de Dios, lo siento mucho, mamá, yo sé que tengo tiempo que no te veo, lo siento mucho, comadrita, pudiste haber elegido otro día para visitarme y no el domingo en la mañana, lo siento mucho, yo no puedo ir a tal fiesta porque hoy tengo culto, porque hoy tengo servicio. Papá, mamá, yo los amo mucho, pero yo no puedo ir al almuerzo con ustedes el domingo. ¿Qué les parece si después de la 1, lo que quieran, a donde quieran? Es más, yo pago si quieren. Pero no me hagan que falte al culto por llevarme a comer. No hagan que me pierda tal actividad en mi iglesia porque se les antojó hacer algo conmigo. Me doy a entender. Hermanos, a esto el Señor se refiere. Sí, ten tu trabajo, ten tu familia, ten tus momentos de quietud y de refrigerio, sí, tenlos, ama a los tuyos, procúralos, cuida de ellos, pero cuando se trate ante el llamado del Señor, nunca te pongas nada, porque eso es lo que el Señor estaba amonestando a estos hombres, a los dos. Y el tercero le dice, déjame que primero me despida de los míos. O sea, déjame que primero vaya y ponga en orden los asuntos de mi casa. Pero la realidad, hermano, con este tercer hombre nos muestra que él veía, fíjense bien, él veía o él pensaba en seguir a Cristo como algo peligroso para él. O algo melancólico. ¿Sí? Despedirse de sus familiares, ¿por qué? No había entendido. ¿O acaso nosotros hemos dicho algo similar en esta mañana? ¿Por qué te vas a despedir de tu familia? ¿Por qué le vas a decir, esposo mío, esposa mía, vengo a despedirme de ti porque a partir de hoy voy a comprometerme con el Señor? No lo torzamos, no lo entendamos así. Estamos hablando de un compromiso. Y te digo algo que a lo mejor no te va a gustar mucho. Aún dentro del compromiso matrimonial entre un cónyuge y el otro, Dios va primero. Amén. Amén. ¿Sabías eso? Porque no es que mi esposo no quiere, por eso no vengo. Dios es primero. Amado mío, si no quieres ir tú, no vayas. Ya está tu comidita, está todo listo para que comas y todo, pero yo me voy a mi culto con el Señor. ¿Sí? Esposa mía, yo sé que te duele la cabecita y que yo quieres que me quede en casa haciéndote piojito, pero hoy yo voy al culto y es miércoles. No te vas a morir si yo me voy unas cuantas horas, 2 horas cuando mucho, voy y vengo, no te vas a morir. No, hermano, yo ponía ese tipo de excusas. A mí que mi esposa se enfermara en un día de culto, para mí era motivo de yes. Ahorita le hablo al pastor, hoy no puedo ir, mi esposa está muy enferma. Un día me dijo, pero ya se murió, ¿no? Entonces, hermano, no le pongamos este tipo de excusas al Señor. No te lo digo yo, te lo dice la palabra del Señor. Amén. El que no deja padre, ni madre, ni hijos, ni esposa, ni esposo, no es digno de mí, Jesús dijo. No es digno del reino de los cielos. No puede ser mi discípulo. Si tú sigues poniendo a tu familia primero antes de hacer la voluntad de Dios, estás hasta en peligro tú también, de que el Señor te descalifique para el reino de los cielos. Y no queremos eso. Espero y lo podamos entender con más claridad a partir de hoy. Lo que a este hombre le faltó es ver todas las innumerables bendiciones que nos trae el seguir al Señor. ¿O no, hermano? ¿Me equivoco? Me equivoco. Que seguir al Señor es disfrutar de tantas bendiciones espirituales. Amén. Que Dios nos da. Tenemos más paz,
tenemos más consuelo, Amén. estamos más gozosos, tenemos más alegría, somos más optimistas, somos mejores maridos, mejores hijos, porque todo este tipo de bendiciones espirituales Dios se las da a todos aquellos que se comprometen con Él y que lo tienen en primer lugar en todo. Amén. ¿Sí? En todo. Este hombre no vio eso, enfocó más en, ay, lo que voy a perder, mi comodidad, mis cosas. Déjame primero ir y me despido de ellos. ¿Sí? Cuando nosotros lo dejamos todo por el Señor, hermano, comenzamos a ver lo demás, como dijo Pablo, como basura. Todo lo que yo tenía lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo, sí, pero tanto que me costó toda una vida. Todo es basura. Y va a ser basura al final. Porque cuando te vayas, ¿qué te vas a llevar? Nada. Tus títulos, tus carros, tu reputación, tus casas, ¿qué te vas a llevar? Nada. Por ganar a Cristo, hermano, aunque no te lleves nada, cuando te mueras, tú te lo llevas todo. Tú tienes todo con Él. ¿Sí? Todo lo tengo por pérdida, por ganar a Cristo. Versículo 61 y el último, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuál fue la excusa de este hombre? Déjame que me vaya a despedir de los míos primero. Y Jesús le dice: ninguno, o sea, nadie, zero, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es apto para el reino de Dios. Este hombre parecía tener el corazón demasiado apegado a las cosas temporales de este mundo. Así parecía. Cuando él puso esta excusa, él parecía esto. Parecía que él tenía la mente demasiado preocupada con los negocios de este mundo, las cuales le iban a impedir seguir a Cristo con fidelidad y con alegría. Porque si Dios quiere que tú lo sigas, quiere que lo sigas con alegría. Amén. Y no quejándonos. Amén. Porque como dije al principio, si no estamos dispuestos a pagar este costo, mejor no pretendamos seguir al Señor. No. Calculemos el costo. Esto, hermano, nos puede costar todo. Inclusive te puede costar hasta tu propia familia. ¿Sí? Te puede costar tu reputación. Te puede costar tantas cosas con tal de seguir al Señor. Pero te lo vuelvo a repetir. Si decides hacerlo, has encontrado el camino a la vida. Porque esta vida va a pasar. Esta vida se va a terminar algún día. ¿Y qué nos vamos a llevar? Nada. Nadie entregó su vida por ti en una cruz. Nadie se entregó por ti en una cruz y dio su vida por ti. Nadie lo va a hacer. El único que lo hizo es el que te dice en esta mañana: ven y sígueme. Amén. Ven y sígueme. Yo valgo más que todas estas cosas que estás poniendo antes que mí. Yo valgo más que todos. Esta persona, este tercer hombre, se enfrentó con la tentación de ir a despedirse de las personas que le iban a poner todos los obstáculos para que él no siguiera su propósito de seguir al Señor. No te vayas, piensa en tu esposa, piensa en tu familia, piensa en tu trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Piénsale. No te comprometas tanto. Hay cosas, también en casa necesitamos un padre. Necesitamos un esposo, yo también necesito una mujer que me atienda. Sí, pero mi amor, hay culto hoy. Tengo que ir. No, sí, pero nada. El Señor es
celoso. Amén. Mucha iglesia, ¿no crees? Miércoles, viernes, domingo, hasta el jueves está en pausa, pero tenemos hasta el jueves también. ¿Qué es esto? No son ni los 7 días. Mucha iglesia, no se cansan mucho. No, hermano, no. Me preguntas a mí, ¿me canso? No, yo amo estar aquí. Amo estar en la iglesia, amo estar con mis hermanos, amo Amén. estar en la presencia de Dios, amo todo lo que hacemos aquí. Esta es mi casa, no tengo otra. Amén. Amo al Señor, amo todo. Amén. ¿A dónde más voy a ir? ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo anhelar que Cristo no me haya dado? Él me lo ha dado todo. Ansío que llegue el domingo para estar aquí. Anhelo que llegue el miércoles para estar aquí. Anhelo cada actividad que viene para estar aquí, para no perdérmelo. ¿Sabes por qué razón? ¿Sabes por qué razón? Porque he visto al Señor Jesucristo. No en persona, porque nadie lo puede ver. No habrá hombre que lo vea y viva, pero he visto lo que Él ha hecho por mí. Lo que Él ha hecho por mí. Lo he visto. He contemplado el sacrificio de la cruz. He visto todos mis pecados y la deuda de un pecado que había en mí, imperdonable, grande, que yo pensaba que nunca tenía perdón. He visto el perdón en Él. Me he visto libre de toda la culpa, la condenación y de todo lo que me robaba la felicidad y el gozo en esta vida. Me tenía amargado, enojado, frustrado, derrotado. Así me tenía el mundo. Ahora vengo a Cristo y lo veo todo en Él. Lo he encontrado todo en Él. Me veo completo en Él, hermano. Yo no deseo más. Así quiero que tú llegues algún día a verlo también. He visto la vida eterna. He visto todo lo que el Señor tiene para nosotros. El sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Lo he visto y quiero que tú también lo veas. Pero eso, hermano, va a demandar compromiso de tu parte. Amén. Te digo otra cosa más, ya con esto termino. Dios no le va a dar más al que no se comprometa con Él. ¿Sí? Dios no le va a dar más. Dios no le va a dar más revelación de su palabra. Dios no va a añadir más bendición espiritual a la vida de aquellos que en el fondo no lo desean. Pero aquel que lo desee, aquel que lo anhele, aquel que lo busque celosamente y minuciosamente, aquel va a recibir todas las bendiciones y los regalos que vienen de lo alto. Amén. El que busca, halla. El que toca, se le abre. Al que llama, se le abrirá, dice la palabra del Señor. Amén.